sinceramente. Hace tiempo que nadie espera en la vereda de enfrente, cruzando el bulevar. Bueno, todos apostaban que no volvíamos más, que lo habíamos hecho solamente para la campaña electoral. ¿Cómo no? Como si iba a ser la última campaña electoral que íbamos a estar, digamos. Ya nos preparamos para la próxima campaña electoral. ¡Ay, por favor! Así que como si fuese la última. Bienvenidos a todos, segunda temporada de Un Grito de Corazón. Acá estamos con una mesa más amplia este año. Y llegamos al estudio mayor de Blue. Nos tenían ayer una cuevita, ¿viste? No nos tenían fe. Pero no desmerezcamos la cuevita. Llegamos al estudio mayor de Blue TV. Que ya no se llama más Blue RTV, digamos ahora que Blue TV. Todo. Blue TV Rosario Streaming. Así Bueno, que seguimos por YouTube, por la página de Blue TV Rosario, ahora streaming, las redes sociales, Un Grito de Corazón. ¿Qué sigue siendo? ¿2025, negra? Sigue siendo 2025, ¿no? No, es un grito de corazón, digamos, ¿no? Así que. Bueno, y tenemos mesa ampliada. Tenemos mesa ampliada, Agustín Oscar. Acá estamos. ¿Con quiénes? Con Cristian Funes. Muy buenas noches, ¿dónde estás? Cristian Funes es un hombre de la noche, entonces exacto, te dice me quedé buenas noches. buenas noches me quedé en el show de anoche. Se quedó en el show de anoche. Muy buenas que tardes. nos vas a acompañar y vamos a hablar de todo el ámbito de los espectáculos en la ciudad de Rosario. Que hubo muchos fin de semana, un montón. Hubo muchos este fin de semana, vamos a promocionar. Esperemos que manden algo, muchachos, los espectáculos que promocionamos. Entradas, alguna tarjeta, digamos, ¿no? Porque todo. Y a mi izquierda la tenemos a Naila Contreras. Buenas tardes a todos. Hola, Naila. ¡Vamos! Parece la mesa de Mirta, que estás presentando, nos falta la copita acá. Bueno. Pero bueno, Naila va a estar hablando de deporte, un poco, ¿no? Deporte, periodismo, un poco de todo. En términos generales, es una periodista incipiente, es nuestra periodista de investigación. Le hemos pedido a nuestra periodista de investigación que esté. Ahora me gusta eso. Vamos a tratar de estar al Periodista de investigación. Lo único que le pedimos es que no hablemos acá de las cosas que se hablan en todos lados. Bueno, sino un que desafío hablemos muy lindo. de alguna de las cosas que se hablan en todos lados, hablamos nosotros. Para hablar de todo. Para la todología ya estamos nosotros dos. Para la todología ya estamos nosotros dos, así que Naila nos viene a acompañar, una periodista joven, pero con mucha experiencia. Hace como un minuto que está en su primer programa de cine. Ya podemos celebrar el primer minuto. Ya pasó, digamos, ¿no? Tiene una cantidad. Y bueno, y nos está acompañando. Tenemos un columnista temporario. A veces viene, a veces no viene. Cuando quiere venir, viene. Cuando no quiere venir, no viene. Pero es una de las consultoras, una consultora rosarina que se llama Mate. Está Laví Abraham con nosotros. También, todólogo también, porque que ya ha estado el año pasado acompañándonos. Es una consultora que viene adquiriendo prestigio porque yo ya la he escuchado como punto de referencia de periodistas de Buenos Aires que la están. Ya si llegás a Buenos Aires es como de no. Sí. Así sería. Después el problema es volver, ¿eh? Lo digo por experiencia. el problema termina siendo volver. Bueno, le agradecemos a todos y a todas. A todo el equipo atrás, a Silvia, que laburó un montón. Devuélvanle el celular a Silvia Saavedra, que se lo robaron, digamos, ¿no? Tremendo. El de Rappi, que no debe ser de Rappi, pero que se lo debe ser de Rappi, que está disfrazado. Es un mecanismo ese, Es un mecanismo, digo, hay muchos casos de personas que tienen lo de Rappi o Globo y terminan siendo que no eran. Sí, para confundir. Pero bueno, pedimos llamado a la solidaridad, que devuelvan el celular de Silvia Saavedra. Sí. Y después, bueno, agradecerle a todo el equipo y a Blue TV Streaming que nuevamente nos está acompañando, nos está permitiendo que nosotros estemos aquí con nuestro programa. Y agradecerles a todos los que están participando, decirles que vamos a hacer el esfuerzo
de comprimir de esta hora que tenemos de programa en 50 minutos, 52 minutos, para que los que participan en vivo en nuestro programa puedan hacer las preguntas que quieran, que nosotros vamos a contestarlas, sobre todo usted, que es especialista en todo, digamos, ¿no? Que conteste absolutamente todas las preguntas. Pero bueno, empezamos ya con nuestro programa y lo tenemos acá a Laví para que nos hable del último informe de Mate, que como siempre expresa fundamentalmente todo lo que significa la situación económica, social y sobre todo lo del mundo del trabajo en la Argentina. ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por empezar la segunda temporada. Bueno, nuestro informe, nosotros tratamos como siempre sintetizar variables que le importan a los trabajadores y trabajadoras en general, pero bueno, son las variables macroeconómicas que muchas veces se ocultan y en las que muchas veces escuchamos, sobre todo desde las voces oficiales, que pareciera, si uno escucha sobre todo al presidente, pero a muchos de sus voceros, que la cosa económicamente viene bien. Y efectivamente lo que vemos es casi todo lo contrario. No solo no viene bien, sino que viene muy mal, particularmente para trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué? Bueno, porque la inflación no se detiene. Hace 8 meses, casi 9 meses consecutivos que la inflación viene todos los meses subiendo un poquito más. Y porque, sobre todo, esta inflación viene golpeando en los salarios. Las paritarias vienen muy castigadas. Un gobierno que permanentemente trata de romper las paritarias o lograr o buscar acuerdos a la baja y con mucha presión por parte del gobierno desde la Secretaría de Trabajo de la Nación, con lo cual los trabajadores del sector privado desde que asumió este gobierno ya perdieron 6 puntos de su sueldo promedio. 6 puntos todos los meses. 6 puntos todos 6 puntos 6%, claro. De su sueldo promedio. De su sueldo promedio. O sea, los trabajadores del sector privado. Privado registrado, que son los que mejor están. Los trabajadores y trabajadoras del sector público perdieron prácticamente 25% de su sueldo desde que empezó este gobierno. Es brutal la pérdida para los trabajadores. 6 puntos para el trabajador del sector privado, sí. 25% para el trabajador del sector público. Sobre todo nacional. Más que los provinciales, que no perdieron tanto, también perdieron, pero bueno, pero no tanto. No tanto como los nacionales. Acá, bueno, en Rosario el trabajo público nacional no hay tanto, es más de Buenos Aires, pero vemos en las universidades, por ejemplo, y el conflicto universitario tiene que ver con esto, básicamente. Docentes y no docentes, que casi 30% de poder adquisitivo perdieron. Esto es muchísimo. Es muchísimo. Nosotros le ponemos un valor a esto. ¿Cómo hacemos? Y bueno, decimos, ¿cuánto te faltarían cada mes para completar tu sueldo si comprara lo mismo que en 2023? Sostener el poder de compra de diciembre de 2023, todos los meses te está faltando ¿cuánto? ¿Y cuánto es eso? Y bueno, eso, si sumás todos los meses para un trabajador del sector registrado son 2 millones de pesos. Que no ¿Por año? No, 2 millones de pesos desde que empezó este gobierno. 2 millones, o sea que a un trabajador de relación de dependencia del sector registrado le afanaron 2 millones de mangos. Y a uno del sector público casi 10 millones. Porque, casi 10 millones. Son 10 millones que, claro, si es un 25% del sueldo. Claro. Todos los meses. Todos los meses. Multiplicá por 2 años. Y bueno, ahí sumás, llegás a 10 millones de pesos y prácticamente lo mismo para los jubilados y jubiladas, que perdieron 5 millones y medio. O sea, lo mismo en este porcentaje, 24%, sobre todo, más aún los de la mínima, pero la jubilación promedio, 24%. Una cuarta parte. El principal ataque de este gobierno, es uno de los principales ataques, jubilados y jubiladas, variable de ajuste total, digamos. Laví, escuchame una cosa, y viste que todos los días nos enteramos de noticias de empresas que cierran y de despidos, o como ahora Electrolux acá en Rosario, que ha sacado un retiro voluntario, que querían despedir a 100. Es patético lo de Electrolux, ¿no? Porque querían librarse de 100 trabajadores, sacaron un retiro voluntario, se escogieron a ese retiro voluntario 130 y el mayor argumento es porque con el retiro van a poder pagar deudas que habían venido adquiriendo durante todo. Durísimo. Pero el gobierno, el mentiroso del presidente que tenemos, hace una trampa, ¿viste? Te dice, bueno, nosotros el empleo que se pierde por un lado se recupera por el otro, digamos, ¿no? Es como que el efecto es neutro, queriendo decir que vos perdés laburo y te va por el otro lado. En realidad lo que yo pienso, bueno, pero me gustaría la explicación más técnica tuya, digamos, ¿no? No, sí, del sector privado, del sector registrado entre trabajadores del sector público y sector privado, más de 300.000 puestos de trabajo se perdieron.
Y es cierto que hay una pequeña, no llega a compensar, pero hay un crecimiento del trabajo, digamos, en plataformas. De aplicaciones. Claro, sí, ese tipo de trabajo, podemos decir, no me sale la palabra. Bueno, sí, cuentapropista, esa era la palabra que buscaba. Informal. Y entonces, ahora por la nueva ley laboral, la nueva reforma laboral, son prestadores de servicios. Exactamente. Y entonces no tienen ninguna relación de dependencia con él. Y ahí está el problema, porque un trabajo formal es un trabajo con aguinaldo, vacaciones, licencia por enfermedad, licencia por maternidad y paternidad, un sindicato que te va a defender, digamos, obra social, larga lista, etcétera, que un trabajador de plataforma no tiene. Entonces, inclusive aunque algunos de esos trabajos se reemplacen, la calidad del empleo nueva es una calidad mucho menor. Es un trabajo en donde si faltas un día no tenés compensación, digamos, básicamente perdés todos los derechos laborales. Entonces, lo que dice el presidente no es real, es falso, porque se pierden esos trabajos y no se recupera un trabajo, se recupera lo que puede más o menos rascar una persona para tener un ingreso que es lógico, se trata de defender, sí. Te hago una consulta, ¿se mide la percepción de la gente? Porque esto que vos estás diciendo, digo, que una persona del sector público haya perdido en 2 años, ¿no? Sí. 10 millones de pesos en sus ingresos, y no recuerdo el número del monto que dijiste en el sector privado, 2 millones. 2 millones, sí. Bueno, ¿esto se puede medir la percepción de la gente? Digo, si efectivamente las personas sienten este daño en el bolsillo. No sé si hay encuestas de opinión, pero sí se mide y la calidad de vida es lo que se está perdiendo. ¿Y cómo lo vemos reflejado? Lo vemos reflejado de una manera un poco indirecta en todo caso. ¿Qué pasó? El primer año la gente que todavía tenía algunos ahorros entregó sus ahorros. El segundo año del gobierno se endeudó. Y este tercer año lo que está pasando es que no teniendo ahorros y no pudiendo endeudarse más, estamos viendo que no se pueden pagar los créditos tomados. La gente está endeudada, tenemos tasas de demora, mejor dicho, en créditos personales, en pagos de cuotas de electrodomésticos, en las financieras que, digamos, las financieras están teniendo 29, casi 30% de mora. Cuando mira uno el sector financiero total, ve que al 12%, esto es un récord histórico igual, 12% de todos los créditos están con problemas para pagarse. Es muchísimo, 12%. Es un récord. Los créditos personales en general de los hogares. Pero cuando los separas ves que, bueno, al banco accede cierto público, pero el crédito más popular es el crédito de la financiera, el crédito a sola firma. Ese crédito tiene 30% de mora en este momento. Bueno, efectivamente. Además es un crédito con tasas exuberantes. Exactamente. Entonces, bueno, lo que vemos es una pérdida en la gente intentando sostener su nivel de vida. Primero vendiendo ahorros, después endeudándose y finalmente ya ahora no pudiendo pagar esto. Y bueno, la verdad que es una caída brutal. Y empezás a vender cosas. Empezás a vender cosas cuando... Esto en el mejor de los casos, en casos peores, y esto lo sabe la gente que labura en trabajo barrial y qué sé yo, el endeudamiento, la gente que labura en territorio sabe que el endeudamiento muchas veces es con prestamistas barriales que te cobran cosas directamente. O sea, entra en tu casa. Esto me lo han contado gente que trabaja en territorio, digamos, que, bueno, el cobro de un préstamo, de un prestamista barrial. Sí, me llevo tu heladera. Me llevo la heladera, digamos. Sí. Entro a tu casa y me llevo lo que puedo, digamos. Bueno, así que sí, lo que hay es una pérdida de la calidad de vida, porque cuando uno pierde un porcentaje un mes, vos decís, este 25%, un mes, vos podés vivir un mes con el 25% menos de tu sueldo. Mirá, haces un esfuerzo y a lo mejor podés. Cuando van 2 años donde te falta el 25% todos los meses, no hay forma de sostener el nivel de vida de los trabajadores y trabajadoras argentinos. O sea, es una destrucción y es un apunte, digamos, es un modelo que apunta contra los trabajadores. Tiende a empobrecer más a la clase media baja y por supuesto al que ya está por debajo, tiende a empobrecerlo muchísimo más y enriquecer al que ya tenía. Exacto, estamos generando una sociedad mucho más desigual, donde efectivamente los ricos son más ricos y los pobres o la clase media, digamos, el resto de la población es más pobre. Y esto nos está llevando a un país que no tiene industria, donde se pierden estos trabajos de calidad, donde traemos todo importado, donde no hay un proyecto productivo del país tampoco. No hay directamente. Bueno, ¿hacia dónde vamos? O sea, de seguir este modelo como el de Milei, ¿a dónde nos conduce? Bueno, nos conduce a una economía como la de Perú, a una economía como la de República Dominicana o, digamos, de Paraguay, países que, sin desmerecimiento de los países, pero ¿cómo son sus economías? No son la economía industrial que supo tener Argentina y que, bueno, que nos distinguía en el resto de América Latina. Hoy escuchaba en la provincia de Santa Fe, a la mañana temprano, estaban hablando en la radio,
en una de las radios locales, más de 2.200 empresas, en su mayoría pymes y microemprendimientos, han cerrado en el último año, en la provincia de Santa Fe. Bueno, con lo que decía Virginia y lo que decía la Vi, que agradecemos su participación, me da pie para editorializar un poquito, con algunas de las cosas que sucedieron el domingo pasado, este domingo no, sino que el domingo pasado en la Asamblea Legislativa, y también por lo que yo creo que es importante tomarlo en este sentido. La Argentina está viviendo un industricidio como ni siquiera se vivió en la década del 90, ni siquiera se vivió durante la dictadura militar, digamos, ¿no? La cantidad de empresas que cierran por día, la pérdida de esos puestos, la pérdida de esos puestos de trabajo, en realidad tiene una mirada, la mirada que tiene el presidente y su equipo económico, y la tiene no solamente el presidente, sino el ministro de Economía, Luis Caputo. Lo hemos visto, lo hemos escuchado este fin de semana en Mendoza, descalificando a la industria argentina, que imaginan una economía sustentada fundamentalmente en 2 o 3 vectores de producción primaria, extractivismo con el petróleo, con la minería y obviamente el sector agropecuario, y un mundo de servicios que se arman alrededor de esas actividades primarias. Ese es un país para 20 millones de argentinos. Claro. No es un país para 40 millones de argentinos. Los países con esta cantidad de habitantes que tienen hoy la Argentina, para tener un grado de igualdad, de equidad, de movilidad social ascendente, necesitan un desarrollo industrial, porque la industria, entre otras cosas, genera trabajo calificado, es lo que veíamos recién. Despiden a los sectores, despiden en la industria y se va a un Rappi, se va a un Uber, se va a alguna de las aplicaciones que son trabajos totalmente precarizados. La versión moderna de el parripollo de la década del 90, o el maxi kiosco, o ese tipo de cuestiones que existían en la década del 90, que los trabajadores con la indemnización armaban una cuestión de esas características. El presidente y el ministro de Economía se han dedicado a descalificar a la industria argentina. El presidente la descalificó con los mismos términos que nos descalificó a nosotros, los dirigentes políticos opositores. Lo habló de ladrones, corruptos, prebendarios y una cantidad de cuestiones. La especificó en 2 o 3 empresas, en Techín, con Don Chatarrín por el jefe de Techín, en Madanes Quintanilla, que es el dueño de Aluar, y alguna empresa más, que lo notable de todo esto, que con este ataque, independientemente de la cuestión personal, pero con esta política económica que se dedica a destruir fundamentalmente empresas, y a generar los niveles de desocupación que estamos viendo, es la pasividad de la dirigencia empresaria argentina, digamos, ¿no? Que la Unión Industrial, después del discurso del presidente el domingo pasado, haya dicho que, con un título muy elocuente, sin industria no hay nación, que nos rememora la época de Frondizi, digamos, ¿no? Y a todo el desarrollo industrial, pidiendo respeto y ratificando que está de acuerdo con el rumbo, digamos, ¿no? Y el rumbo es el problema que tiene hoy la Argentina, independientemente de que tenemos un personaje estratosférico, desequilibrado, al frente del Congreso. El problema es el rumbo de la economía argentina. El modelo económico del país es el modelo que ya Milei lo ha dejado establecido. ¿Cuál es? Es un modelo que se empobrece. Volvió a criticar la justicia social en el discurso de apertura de la Asamblea Legislativa. Lo que dijo de vuelta, que la justicia social es un robo, porque para que haya justicia social hay que sacarle vía impuestos al que más tiene para regalárselo vía planes sociales al que menos tiene. Bueno, toda esa construcción teórica que Milei hace
que Milei hace y que claramente deja afuera a el desarrollo industrial de la Argentina. La Argentina no es cualquier país en este sentido, porque uno saca Brasil, que es la sexta, séptima u octava economía del mundo, es el único país de América Latina que todavía persigue un destino industrial. ¿Por qué persigue un destino industrial? Porque existen los industriales. Existe alguien que entre la especulación financiera decide fabricar, decide llevar adelante una cantidad de procesos, y entonces uno ve, como por ejemplo en esta provincia, industrias en localidades que tienen 3.000 habitantes. Entonces, ¿por qué una localidad que tiene 3.000 habitantes tiene una industria? Y tiene una industria porque está pensando en cómo hace para llevar adelante una actividad productiva y porque hay alguien que tiene espíritu industrial. Bueno, a esos industriales la dirigencia empresaria argentina no lo está defendiendo. No sé lo que le pasa a Rapanelli, que dicen que lo puso Techín al frente de la Unión Industrial. Pero viejo, un poquito de sangre, digamos, ¿no? Parece que tienen síndrome de Estocolmo, digamos, ¿no? Milei los critica, los descalifica, lleva adelante una política económica que destruye la industria, y los tipos dicen en un documento que están de acuerdo con el rumbo y celebran, eso sí, claramente, perjudicar a los trabajadores cuando se aprueba la reforma laboral. Entonces, me parece que este es un hecho que hay que entender, ¿no? Porque ayer hablaba con Germán Martínez y leíamos un informe de, creo que se llama Casa 3, la consultora de Mora Josami, sí, o Casa 3 o algo por el estilo de la de Mora Josami, en donde muestran, y ya no están apareciendo otros, que es un momento donde la aceptación de Milei decae, digamos, ¿no? Donde hay mayor cantidad de gente que está enojada. Han aparecido encuestas posteriores a la reforma laboral en donde la sensación de los argentinos que es una reforma hecha para perjudicar a los trabajadores y demás. Ahora, los únicos que parecen no entenderlo, que estamos en presencia de un presidente que cada día está un poco más desprestigiado, son la dirigencia política, un sector de la dirigencia política, la dirigencia empresarial y también algún otro sector de la dirigencia, que parece que le siguen rendiendo pleitesía a Milei. Bueno, entonces estamos en un escenario de esas características, en un presidente, y esta no es la mirada más que ha conseguido más adeptos, por decirlo de alguna manera, de lo que sucedió el domingo pasado en la Cámara de Diputados. Porque la mayoría dice que Milei estaba preparado para eso. Yo creo que se sacó. Estaba ahí, a metros de donde estaba Milei. Yo creo que se sacó y que no es un tipo que nos puede contener. Que una vez que se saca, le es muy difícil volver para atrás, recoger el barrilete que tenía. Toda una serie de posibilidades de hacer un discurso enérgico, con todo lo que sea, sin necesidad de estar descalificando, insultando. ¿Tenemos algún párrafo de...? En realidad no fue un discurso, fue una discusión tremenda. Solo. Pero, una discusión sin ninguna propuesta. Pero bueno, esto que sucedió muestra el desequilibrio del presidente. Estamos con un presidente desequilibrado. A ver, escuchamos algo de Milei el domingo pasado en la Cámara de Diputados ante el inicio de la Asamblea Legislativa. A ver, ignorantes, la justicia social es un robo, implica un trato desigual frente a la ley y está precedido de un robo, manga de ladrones, delincuentes. Por eso tienen a la suya presa. Además, 4, aprobamos la ley. Sí, sigan con las operetas que la gente sabe. Digamos, sabe que son unos mentirosos, saben que los audios son falsos, saben que el que declaró ya dijo que era mentira, pero sigan así ustedes mintiendo a la gente. Digamos, sigan mintiendo a la gente con situaciones que no tienen además los crudos. Vamos, sigan mintiendo. Manga de ladrones, manga de chorros. Por eso tienen a su líder presa. Bueno,
Milei absolutamente desbordado, claramente que además se desbordaba cuando alguien le recordaba el caso Libra o el caso Andís. Claramente ahí se desbordaba mucho más. Se desbordó más con el caso Andís, que involucra directamente a su hermana, que con el caso Libra, que lo involucra directamente a él. Nos hemos enterado de noticias que queda más involucrado el presidente Milei en ese sentido. Pero yo creo que el presidente fue con una estrategia y que se sacó. Se sacó porque es un desequilibrado y que es imposible que mantenga un diálogo normal. Y yo creo que en el fondo es producto de su propia inseguridad, digamos, ¿no? Sí. De alguien que cuando alguien grita, cuando intenta permanentemente sacar aplausos a los 90 y pico, porque también hay que decir, los que lo aplaudían eran solamente su bloque. El resto de los diputados, digamos. No, pero aparte no se les daba las cámaras ni siquiera enfocaban. No, tremendo. No, bueno, pero tremendo. nosotros no nos enfocaban, sabíamos que era así, tampoco enfocaban a los que se llaman los bloques del medio, pero las focas aplaudidoras eran los 100 diputados, los 90 y pico diputados de la Libertad Avanza, que fueron los que se dedicaron a aplaudir todas las descalificaciones del presidente Milei, que dijo esto de la justicia social, que también dijo algo que yo creo que es una bofetada para la gente. Terminó la malaria en la Argentina. No puedes decir eso. Sí, total. Terminó la malaria en la Argentina, la verdad es que solamente alguien que está absolutamente desconectado con la realidad pueda expresar alguna cuestión de esas características. Y después, esta semana lo vimos al presidente, que todavía sigue en Estados Unidos. Primero pasa por Miami, como corresponde. Ya fue más veces a Estados Unidos que a cualquier provincia. Sí, no, hay muchas provincias a las que directamente ni fue. Ni que hablar, digamos, ¿no? Tal cual. Y antes estuvo el ministro de Defensa con el secretario de Guerra de los Estados Unidos, con una reunión de ministros de Defensa y de presidentes más o menos de la misma característica, con los países que son aliados a Milei, tratando de armar una gran coalición para combatir el narcoterrorismo en América Latina. Bueno, al estilo Milei, al estilo Trump, que no desconoce absolutamente todo lo que son los organismos internacionales. No fue una reunión de la OEA, fue una reunión con los países que están más cercanos a la política de Trump. No estuvo Brasil, no estuvo Colombia, ganó Petro las elecciones de Colombia este fin de semana. Creo que tampoco estuvo... Previamente amenazado también México por Donald tampoco. Trump. Sí, México tampoco. Creo que también tampoco estuvo Boric, tampoco estuvo la presidenta de México, que permanentemente la amenaza con que va a invadir México. Pero fundamentalmente hay dos cuestiones que hay que ver. Eso fue una declaración, fue un acuerdo, la Argentina va a entrar en una coalición, todo eso tiene que... Si eso es así, tiene que dar la información al Congreso. Y lo otro es qué hacía el ministro de Defensa en una acción de juntar a los países para combatir el narcoterrorismo, cuando según las leyes argentinas el narcotráfico es una cuestión de la política de seguridad y las Fuerzas Armadas no pueden involucrarse en cuestiones de seguridad interior. Entonces el ministro de Defensa, el único que estaba con uniforme, habló 5 minutos, una vergüenza el ministro de Defensa que tenemos. El ministro de Defensa allí tendría que haberse excusado, no sabemos qué es lo que firmó, estamos presentando un pedido de informe en la Cámara de Diputados para saber qué hacía el ministro de Defensa en una reunión de esas características, en donde cuando vos vas a una reunión de esa característica, sabes a qué vas. Mínimamente. Sabes el documento que van a sacar. Digamos, no todo lo demás es una puesta en escena. ¿Qué hacía el ministro de Defensa en ese lugar, violentando nuevamente las leyes que exige que hoy rigen en la Argentina, la ley de defensa, la ley de seguridad interior, que impide a las Fuerzas Armadas hacer acciones de seguridad interior? El narcotráfico es criminalidad organizada. Como la criminalidad común depende de las fuerzas del accionar de las fuerzas de seguridad. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Vamos. No voy terminando. Pará.
Primero, quiero agradecer fundamentalmente a todas las personas que se han conectado, que nos están viendo. Ahí mira, no hay que aplaudir, tenemos los aplausos. A ver, esto es buenísimo. Ponete los auriculares. Quiero agradecer muchísimo a todos los que están conectados ahora, que vienen escribiendo. Les mandamos un gran abrazo a los que siguen del año pasado, a los que se han conectado este año y que nos empezaban a seguir. Un gran abrazo de verdad a todos. Cuando tengan alguna pregunta, pueden ir escribiendo, que nosotros a medida que vamos a ir charlando, por supuesto que en la medida de lo posible vamos a ir a tratar de ir contestando. Hacemos un cortecito y volvemos porque tenemos muchas más cosas por hablar. ¿Sí? Por suerte. Ahora volvemos, no se vayan, adiós. Bueno, seguimos acá, segunda parte de Un Grito de Corazón de este año, de la segunda temporada de Un Grito de Corazón. Estamos muy contentos de estar acá, obviamente ajustando algunas cuestiones técnicas porque sí, porque primer programa. Es el primero. Está todo permitido. Obvio, qué quilombo esto. Puedo decir lo que quiero, ¿no? Bueno, y por supuesto, como hemos incorporado a otras personas en la mesa, vamos a conversar sobre otras temáticas que no sean solo política. ¡Qué aburrido! ¿Por qué la política es aburrida? Pero quiero acá, ahí está, la introducción de... antes de arrancar, porque Cris, me gustaría poder charlar un poquito con vos, qué fue lo que pasó este fin de semana en la ciudad de Rosario, porque hay una economía, ¿no?, de lo cultural también, si se quiere. ¿Y la gente va a ver los espectáculos o no va? Heavy la pregunta. La verdad que estamos haciendo, hablo como artista, ¿no? Como artista de Rosario también, que tengo que laburar de eso. La verdad que hacemos malabares. Siempre metemos un 2x1. Es producto de la crisis abismal que hay. ¿Existe la gorra todavía? Sí, muchos son a la gorra. Muchos sí. Siempre tenés el sueño de convocar, de la venta de entrada, de militar, ¿no? Ese show artístico que vas a hacer y de repente sí, tenés 15 reservas y decís, no puedo hacer un show así, pues hay gente atrás que tenés que pagarle, que tenés que pagar los lugares. Generalmente los lugares en Rosario, que es un reconocimiento a todos los lugares que tienen artistas en vivo, están preparados con eso, tenés el sonido, tenés la iluminación, tenés todo y bueno, eso hay que pagarlo y bueno... Haciendo malabares, o sea que un artista va a un bar, a un boliche y demás. Sí. Tiene que pagar su presentación, tiene que garantizarle una cantidad de cosas al... Absolutamente, sí. Pagás el sonido, pagás la iluminación.
Hay algunos que entendiendo este contexto de crisis que estamos viviendo, bajan un poco los precios también para beneficio de ellos y de tener continuidad en los lugares, porque si no es No es imposible. lo mismo que tengas 10 personas mirándote que me imagino Exacto. que tengas 45, 50, 100. Exacto. Y bueno, la verdad que sí hay un acompañamiento, por supuesto, porque también la gente, el manguito que le queda o el manguito que pudo hacer de alguna manera, laburando y demás, también elige ir a ver un espectáculo, bancando a los artistas locales, pero además por una cuestión personal de poder salir, de poder disfrutar de algo en la ciudad. Así que, pero cuesta, está complicado la verdad. Está ¿Y bastante cuáles son los complicado. circuitos culturales ahora en Rosario? Y ahora lo que más suma, lo que más hay presente son los bares, Ajá. que porque después también hay un tema de una cuestión municipal de reglamentación muy heavy, muy jodida para los lugares, que tienen que conseguir permiso de habilitación, con la administración musical. Ha pasado muchas veces de que viene la municipalidad, los clausura, y digo, es también un ingreso para el lugar. Digo, Rosario, si se diferencia en el país, es por el semillero de artistas y de cultura que hay en esta ciudad. Se complica un poco eso también, pero es el formato de escena show, eso va muchísimo, la gente... De hecho, 2x1 en consumición. Exactamente, paga un mínimo, un derecho de espectáculo que es mínimo, te sentás, disfrutás de una pizza, una papa, lo que te dé el bolsillo y ves un artista de la ciudad. La verdad que hay una banca muy, muy grande por parte de la gente a la hora de justamente bancar a los artistas locales. Yo Al lo rosarino le siento. gusta esto de Sí, lo cultural, sí. de ir, sentarse en un Hay una barcito. solidaridad bastante grande. Por ahí la guita no alcanza, como nos pasa a todos, pero ese mango que les queda deciden invertirlo en los artistas y la verdad que para nosotros es un golazo. ¿No? Siempre digo lo mismo, no podríamos estar haciendo un show si no tenemos el público ahí. ¿Dónde estuviste el fin de? El fin de me tocó estar fuera de Rosario, pero tuve amigos increíbles, artistazos que estuvieron cantando. Esto se ve en todo el país, ¿eh? Así que... ¿Qué estás Estamos haciendo? a nivel Así nacional. que, digamos, lo vemos en todo el país, digamos, ¿no? Así que podés decir dónde estuviste. Aquí te Mirá, hablo. ¿viste? Estuve en la comuna de de Álvarez. Se me enojaron porque dije toda la noche Álvarez. Alvear, y estaba en Álvarez. Estuve en la comuna de Álvarez cantando en un barcito ahí hermoso que abrió sus puertas por primera vez. Y estuve en Roldán también. Ay, en mis que padres. siempre... ¿Y no lo fuiste a ver vos? Y pero si no sabía. No, no se enteró. pero Che, hay sí. que ir a apoyar, Así no va, hay que apoyar a los artistas Te locales. vamos a mandar... Así no va. Así no sirve la viejo. publicidad. Así no Aburrida todo el va. fin de semana estuve, aparte. La próxima te mandamos la invitación, Pero bien. la pucha. Que siempre tengo compañeros de La Corriente que me van a ver. Siempre se me acerca alguien y me dice, yo te vi en el cierre de año en La Corriente. Siempre tengo compañeros ahí ¿Qué va a que ser? me El crecimiento de acompañan. la corriente es Roldán ilimitado. siempre presente. Siempre presente en Roldán, los compañeros. Y después tuve acá a amigos, a colegas increíbles que estuvieron en distintos bares de la ciudad. Hay algo muy llamativo y muy lindo que arrancó la segunda edición de un concurso de canto que también este lugar sirve para darles difusión. Todavía quedan lugares de artistas locales, amateurs, que se quieran anotar. Esto es... Vir, yo ahí muevo ahí para conseguirte cante el un lugar. poco mejor. Vir. Para conseguir lugar. Te lo conseguimos enseguida. Esto ocurre en el bar Birria, que queda en España y Ceballos, en la esquina, con la segunda temporada del Birria Canta. Yo no he participado porque no puedo, no me dejan, pero he ido a acompañar a algunos amigos y la verdad que es muy lindo, le dan oportunidad a los artistas nuevos, a los artistas locales de poder hacer lo que más aman hacer, que es cantar. Y después recién leí un mensajito de Páez Producciones ahí en la pantalla. Páez Producciones es una de las productoras más grandes que tiene la ciudad, de artistas locales, que también es un semillero increíble de cantantes, no solamente canto. Muchos van y tocan en su academia instrumentos, es muy lindo. Estuvieron ayer, en el contexto del Día de la Mujer y demás, un segmento que se llama Ellas al Mic, en el bar Cairo. Estuvo increíble. Yo no pude ir porque terminé muy cansado, la verdad. Le pido disculpas a Páez Producciones, pero sé que estuvo hermoso, estuvo increíble. Ahí el Ellas al Mic en el Cairo. Y después un montón de artistas. Estuvo Facu Martínez también, que es uno de los artistas que más trascendencia está teniendo en nuestra ciudad. Estuvo en Pellegrini Concert. Un tipo muy generoso también con los artistas locales, con los nuevos que vamos arrancando. Eso en Pellegrini Concert. Y después, bueno, muchos artistas del under
que han estado también en sus distintos lugares, así que felicitaciones para todos ellos y bueno, cuentan con este espacio para tener difusión, Exacto. así que se pueden comunicar a Nos través de mandan Instagram, por todos los Por medios. Por todos los Mira. medios y ¿Sabes que... que quiero incorporar el temita del día? ¿Qué temita del día? El temita que nos manden El temita del un tema. baile. Sí. Claro, Sí. chingui chingui, dirían. La tendencia del día. Chingui, chingui. Es buena esa, Vir, está buena. Ahí va. Nos está faltando un poquito Me de esto. encanta. Nos entra en calor, nos ponemos el temita del día y bueno, y después el día de mañana nos hacemos los Bueno, jingles usted sigue nosotros. entrando en calor que yo voy a ir con Naila, que digamos, ¿no? Bueno, Naila Contreras. Sí. Voy a hablar de los Juegos Paralímpicos Ajá. de Cortina Milano 2026. Sí. Tenemos la representación de 3 argentinos. Omar Lorenzo, Nicolás Lima, de 26 años, y Enrique Plantey, de 46. En la categoría para esquí de fondo. Para esquí, Fonsa, qué loco. ¿Y cómo, eso. cómo es ahí vemos una foto, digamos, ¿no? Sí. De los tres representantes de los argentinos. tres, de los tres paraolímpicos. ¿Tienen subvención estatal? No. Lo hacen todo de su bolsillo. Ahora, recién, en marcas que se quieren sumar deportivas, como Sponsors, Allianz, claro. digamos, ¿no? Sumamente con sponsors. Pero la buscan ellos, tipo a pulmón, Sí, buscando las exactamente. marcas para que los auspicien y que vayan Exactamente. a competir. Exacto. El otro día me contabas, además de estos chicos paraolímpicos, que hay un chico santafesino. Sí, que compite en el paratriatlón, Ajá. porque se viene la Copa Sudamericana Acá. Claro. Que se va a desarrollar acá en la provincia. del 12 al 16-17 de septiembre. Ujú. Que eso es una representación de todos los deportes, no solamente del paratriatlón, de todos los deportes santafesinos. Y bueno, él está en la búsqueda de un cupo para poder representar a Santa Fe. Que tampoco provincia. tiene ningún tipo de No. apoyo ni ningún tipo de subvención. No, de hecho, que si no la consigue, se va a España, porque él es guardavidas por 3 meses para poder tener el nivel de competición, porque tampoco hay acá en Santa Fe. Bueno, ¿y qué pasó con Colapinto? ¿Qué pasó con Colapinto? Con Colapinto. Bueno, ¿Eh? pero, hay que pensar que tiene una nueva motorización de Mercedes Ujú. y que hubo algunos problemitas técnicos con el... ¿Le hicieron la cama o no? No, yo no diría eso. Ah, no. Sino que hubo unos problemitas técnicos en las salidas donde tienen 15 segundos para el técnico para tocar el auto y sin querer lo tocó después de esos 15 segundos y tiene que cumplir una penalización. Sin querer, Ah, ¿eso para, existe con tanto profesionalismo? Digo, el sin querer en un lugar así. Y- Claro, Por tal acá, cual. pará, Nay es fan del automovilismo. Ah. Tenemos una mujer fan del automovilismo, me encanta. Pero eso. escuchame una cosa, Nay, y lo que pues, yo le leí así por encima de que estaba muy considerada y muy rescatada una maniobra que hizo Colapinto para Porque estaba a punto de estrellarse y metió el volantazo para no perder el auto. De hecho, hizo 45 vueltas con un neumático que dura menos de 45. Ajá. Así que vos creés que Colapinto... Todavía es la primera carrera, todavía no podemos... pero ¿no está inflado Colapinto? O es bueno, Es bueno, pero es bueno, la, o el más o menos. la escudería Eso, claro. en la que está no tiene tanto presupuesto como Bueno, un pero... Ferrari o... Porque le han dado una manija el año pasado como loco, digamos, ¿no? Bueno, pero el talento está, falta el presupuesto. De Bueno, un ¿quién Ferrari. ganó la carrera de Fórmula 1? George Russell Ajá. Ajá. en el primer lugar y su compañero de equipo, Kimi Antonelli. Y en tercer lugar, Charles Leclerc. Para los que no entienden nada como yo, que no Yo tengo ni idea también, de lo que ¿eh? Yo miro, escucho La atentamente carrera hay ahí. uno que gana, No vamos de a entiendo poco. nada. Hay uno que sale primero, este se llama el ganador. El que va Siempre se aprende El algo. podio, el que destapa la botella de mar es el que sale primero. Me encanta porque aparte las botellas de champán algunas son gigantes. Gigante. Sí. Para el primero, el Clark que me menciona, ¿ese de qué es? Ferrari. Ahí va. Que tiene de compañero ahora a Lewis Hamilton, que estuvo siempre en Mercedes. Hamilton Y es el que usa las trencitas. el que ¿no? usa las Sí. trencitas, exactamente. Y El novio de Shakira, ¿no? y Sí. ¿quién es el mejor piloto de la actualidad? De la actualidad tenemos a Hamilton y a Max Verstappen. Ujú. Bueno, pero también tenemos que destacar al último campeón, que fue Lando Norris, Ujú. de McLaren, el último año. ¿Y el mejor piloto de la actualidad Wow. de la historia?
Ayrton Senna. Ahí está, Yo único que conozco a Schumacher, chico. No sé, no. Ay, no. Y Fangio. Por supuesto, pero... La prehistoria. No, un mini alcanza. cortecito con Bueno. esta polémica y ya volvemos porque tenemos que cerrar. ¿A dónde tenemos que ir Sí, cerrar? mira, porque no te ¿Cómo vayas. pasa la hora? Aposta. Bueno. Tremendo. ¿Viste? ¿Y para qué querés un corte? No nos quiere hacer el corte. mira. Me quiere hacer el corte, dale. Bueno, y las carreras de Fórmula 1, viste que son taca, 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 piña va, piña viene, es Bomba como va, bomba viene. Es casi como una guerra, digamos, ¿no? Pero no tan complicado, pero bueno. Ay, pobre. Conflicto. Conflicto. Bueno, vamos. Estados Unidos, Israel versus Irán, conflicto en Medio Oriente, impactos en la Argentina y en el mundo con lo que está pasando. El impacto realmente, lo primero es la suba en el precio del petróleo. No sé si fue en echar nafta algunos, si han subido el colectivo, va a aumentar en cualquier momento. No, pero te voy a decir porque recién acabo de hablar con el presidente de YPF, No va a que aumentar. está en Estados Unidos, y me dijo, carga hoy porque mañana aumenta. Ay, ya estoy volviendo. Me lo dijo Marín a mí. Que esto es como la Lo ronda. escuché en la radio, obviamente, pero bueno. Pero Marín dijo, carga hoy porque mañana aumenta. La Pará, verdad, habían dicho de IPF que no iban a aumentar porque estábamos bien, pero bueno. Que iban a aguantar 3 meses. Así sucede. Los conflictos internacionales no estamos ajenos a todo lo que sucede afuera, por supuesto, no estamos ajenos. De hecho, lo que está pasando ahora en Medio Oriente, que comenzó este sábado pasado, no, sino el anterior, con los ataques, resumo, los ataques de Estados Unidos e Israel al territorio iraní. Como contrapartida, como respuesta, Irán no se quedó quieto, por supuesto. En esos ataques mataron al ayatolá, digamos, al líder supremo iraní y demás. En el primer ataque lo mataron. En el primero, sí, en el primero. Bueno, como consecuencia directa, Irán empezó a atacar el territorio no solo de Israel, todos sabemos que tiene esta famosa cúpula de hierro y demás, que son unos misiles ¿no? con los que se defienden. Sino que además atacó embajadas norteamericanas, atacó bases estratégicas energéticas en la región, distintos países de la región de Medio Oriente. Y bueno, y por supuesto, esto no va a ser gratis para absolutamente nadie. Hasta ahora lo que pareciera ser una guerra regional se está empezando a expandir hacia otros países. Hoy, en el día de ayer, en realidad, ya Putin, el presidente ruso, ya hizo sus primeras declaraciones diciendo que él no está de acuerdo con esto que está sucediendo ahora, con estos ataques de Estados Unidos e Israel a Medio Oriente, y bueno, que puede haber consecuencias al respecto. Por su parte, China también hicieron lo mismo. Y lo loco de todo esto es que tenemos, como vos decías hoy, un presidente que está desquiciado. Nos estamos metiendo por primera vez en muchísimos años en una guerra que además no nos pertenece, no tenemos nada que ver con Medio Oriente nosotros. Está todo fantástico con Medio Oriente, digo, como diría cualquiera, ¿no? La mejor de las ondas con Medio Oriente. Pero nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en ese sentido, estamos muy lejos y la realidad es que hoy tenemos un presidente que ha decidido declarar, aparte lo ha declarado él mismo, ¿no? Sos el representante de una nación
que está a favor de estos bombardeos de Estados Unidos e Israel, que como contrapartida, ¿no? También hay una cuestión que estos ataques no son solo a bases de la Guardia Revolucionaria iraní, están atacando civiles. Sí. Por supuesto que Irán también está atacando civiles. Hoy leí una información de que se comprobó que quien bombardeó la escuela esa iraní fue Estados Unidos. Bueno, hay uno de los videos que lo tengo por acá, donde Donald Trump se lo entrevista a Donald Trump hace muy poquitos días, donde él dice exactamente no, fue Irán, está comprobado, él mismo lo dice, está comprobado que quien hace el ataque a una escuela de niñas, 100 niñas mataron directamente. A esta escuela de niñas no fue Irán, fueron ellos mismos los que se autoatacaron en el territorio. Bueno, la realidad es que no, hoy está comprobado que fue Estados Unidos, ahí vemos las imágenes de la escuela de estas 100 niñas que murieron, las asesinaron básicamente. Con lo que me quedo para poder cerrar un poco de la idea esta de lo que está sucediendo, primero que corremos riesgos absolutamente todos. Argentina hoy, por la declaración que ha hecho el presidente Javier Milei, Argentina hoy ha aumentado la seguridad en todas las instituciones relacionadas con el judaísmo y por supuesto en todo el territorio nacional, porque no estamos exentos de lo que suceda lo que ya sucedió en la República Argentina en 2 oportunidades en los años 90. Con lo cual, bueno, en ese sentido se ha aumentado la seguridad. Y por otra parte, aclarar una cuestión. Esto no viene de ahora. Digo, después de la pandemia, el mundo quedó claramente dividido en 3 sectores, podemos decir. Por un lado, los Estados Unidos, con un intento, obviamente, de volver, en esta cuestión geopolítica, de volver a reorganizar todo su territorio en América Central y en América Latina. Por otro lado, tenemos a Rusia, pues ya lo vemos con la guerra con Ucrania, ¿no? De volver a restablecer esta especie de anillo de lo que era la ex Unión Soviética. Y por otro lado, tenemos a China en este intento de tener la hegemonía en todo lo que sería el sudeste asiático y en Asia-Pacífico. Ahora bien, hay un factor y hay una nación sumamente importante, además en la cuestión que tiene que ver fundamentalmente con los recursos financieros del mundo, que es Israel. Digo, Israel en todo esto se ubica en estos 3 bloques en los que se ha dividido, si se quiere, el mundo después de la pandemia, o que claramente ha quedado establecido. Hoy Israel se posiciona como una nación con muchísima fuerza, muchísimo peso económico, militar, y no solo en Medio Oriente, sino en Europa. Hoy las naciones europeas, que es una realidad, por más que se quieran rearmar, por más que quieran establecer nuevas conexiones entre ellos, apoyar a España, que ha decidido no intervenir y ha sido sancionado y va a ser sancionado por los Estados Unidos al respecto, por supuesto que Europa en esto queda completamente relegado. Quien toma el lugar de, si se quiere, de gran decisor de la región, puede llegar a ser Israel. Así que ojo con eso, que el mundo se está volviendo a dividir y la cuestión geopolítica no ha terminado todavía. A mí me parecen 2 o 3 cuestiones, digamos, ¿no? que para agregar al análisis. En primer lugar, estamos ante una fenomenal decadencia de las organizaciones y de los organismos internacionales que salieron a partir de la Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿no? Inclusive fundamentalmente Naciones Unidas, qué sé yo, cuando Estados Unidos decidió invadir Irak y la guerra con Irak, contó con el acuerdo de Naciones Unidas. Acá son decisiones unilaterales. Es más, estaba negociando Trump una revisión del acuerdo que había tenido Obama con el ayatollah Khamenei, y lo estaba negociando hasta 2 días antes de declararle la guerra. Eso, primer cosa. Terminó la Primera Guerra Mundial. Los países que ganaron armaron la Liga de las Naciones. Cuando armaron la Liga de las Naciones, con un fuerte castigo hacia Alemania, la Liga de las Naciones terminó posteriormente con la caída y con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Así que hay que ver qué es lo que pasa con los organismos internacionales, con Naciones Unidas, primer punto. Segundo punto, la posición argentina. La posición argentina tiene que ser paz, digamos, ¿no? Paz, cese del fuego. Y yo creo que en este sentido, las 2 voces más importantes que han aparecido han sido la de Pedro Sánchez, el premier español, digamos, ¿no? Por un lado, el jefe de gobierno español, y la de la Iglesia. Exactamente. La de la Iglesia Católica, con el Papa León XIV. León XIV, que han planteado fuertemente la cuestión de la paz.
Tercer punto, los efectos sobre la Argentina. Primer efecto lo vamos a empezar a ver mañana, digamos, ¿no? Que es el aumento del precio de los combustibles, el aumento de la energía y demás. Después hay toda una cuenta que hace Milei, que hoy hizo en un reportaje, que a mí no me queda tan clara, digamos, ¿no? Bueno, los precios de los commodities van creciendo, entonces eso va a ser favorable para la economía argentina porque nos van a ingresar una mayor cantidad de dólares. Ahora, como nosotros tenemos una economía primarizada, por ejemplo, el sector agropecuario necesita de fertilizantes. Ahora, los fertilizantes necesitan para hacerse de gas. Ahora, no hacemos nosotros los fertilizantes se hacen en Europa, en Rusia, en otros lugares. Entonces, el gas lo vamos a vender más caro, pero vamos a tener que comprar los fertilizantes más caro también. Es que ese es el problema, Agustín. Entender la lógica de la guerra actual con lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Digo, en la Segunda Guerra Mundial Argentina salió favorecida porque obviamente uno exportaba estos famosos commodities. Bueno, fantástico, exportamos el trigo. Dale, genial. Les damos de comer a todos los que están hoy transitando la guerra, que se están muriendo de hambre. Hoy, entender la guerra actual, con toda la tecnología que además implica y todos los lazos que hoy tienen las naciones de distintos puntos de vista, la realidad es que es no estar entendiendo cómo funciona la guerra. Ese es el problema. Digo, que Argentina hoy intervenga en una guerra que encima no le compete y que el país, el presidente Javier Milei, decida declarar públicamente que está a favor de estas intervenciones militares en una región extranjera, es primero romper con una política exterior nacional. Y por otro lado es meterse en un conflicto ajeno que nos va a traer grandes consecuencias, probablemente de todo tipo, a la República Argentina. Bueno, en eso me parece, pero lo sí es cierto es que estamos en presencia de un conflicto cuyas consecuencias todavía no sabemos hasta dónde va a llegar. Tampoco la está pasando bien Trump hacia el interior de los Estados Unidos. Viene perdiendo todas las elecciones. Tiene elecciones de medio término. Está bien, en noviembre recién, pero si fuese en la semana que viene perdería las elecciones de medio término. La política arancelaria de Trump generó más inflación. Y además de mayor inflación, hay recesión. O sea que Estados Unidos internamente está igual que la Argentina, con esta inflación. Conflictos. Así que eso es lo que tenemos. Bueno, leemos un ratito rápidamente. Leemos porque ya no. Rápidamente, o por lo menos leemos quiénes han estado, digamos, ¿no? Milin Capap, que dice Cristian lo mejor. Dale uno. Beso, gracias. Sí, ahí arriba Damián Previtera, Cris, un ejemplo de la juventud política de la ciudad. Mirá, ahí nos hablan. Muchas a gracias. Colapinta le dieron manija hasta que entró en el conflicto con la vice. Germán Gago de la seccional 16, ahí Sí. lo saluda. Agustinas de la 79. El grupo Páez Silvia Vaca. Rosario, te bancamos. Cris, se vino con toda la hinchada, Cris, digamos. ¿no? Qué grande, digamos, ¿no? Desde Posada, ¿Quién más? desde Posadas Misiones. Desde Silvia. Posada Luciano, la compañera Silvia Vaca. Saludos de Evelyn, dicen por allá arriba. En cualquier Evelyn momento va a pasar la Bustamante, vez. Mónica Caso. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todos los que han participado. Muchas gracias, querido compañero Laví. ¿Cuándo te vamos a ver de nuevamente? No sé. No sé, Esto no. es sorpresa. Vamos viendo. Estamos ahí. En realidad lo Vamos que a jugar al decimos misterio. tenemos algunas diferencias contractuales, digamos, ¿no? Así que estamos arreglando el contrato, pero no, bueno, seguramente cuando sea necesario lo vamos a tener. Y vuelvo a decir, la verdad que el trabajo que viene haciendo Mate es un trabajo que se ha convertido en un insumo muy importante para todos. Y como el otro día también lo escuchaba en un programa de Buenos Aires, me dio muchísima alegría. Así Bueno, que gracias. felicitaciones a Mate y a todos los compañeros. Gracias, Cris. Gracias, Nay. Gracias. Gracias. Bueno, no sé, gracias. Y a vos también te agradezco porque mañana todo lo que tengo que decir lo diré el lunes que viene. Bueno, dale. Bueno, muchísimas gracias a todos. Chau, chau. Nos vemos. Adiós.